Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios para este domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo C, donde retomamos y continuamos la lectura del Evangelio según San Lucas. Los invitamos entonces para que bien dispuestos en nuestros hogares, con nuestras familias, nuestros seres queridos, quizás en nuestra catequesis, en nuestros grupos pastorales, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras instituciones religiosas. Qué bonito es poder tener un espacio de diálogo con la palabra del Señor. Nos invitamos entonces para que hagamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Vamos a tomar el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo tercero. Hacemos la lectura del Evangelio según San Lucas, primero en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hacemos una pausa allí y luego tomaremos el capítulo 4, versículos 14 al 21. Evangelio según San Lucas 1, del 1 al 4, y del capítulo 4, versículos del 14 al 21. Iniciamos la lección divina con el primer paso, que es la lectura. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Continuamos en el segundo paso, que es la meditación de este Evangelio. Para ello vamos a tomar 4 puntos importantes: las enseñanzas, la sinagoga, Isaías y hoy. Empecemos por la introducción de este Evangelio. Quienes hemos tenido la oportunidad de hacer escritos, bien sea de tipo académico, bien sea de tipo de pronto narrativo, nos hemos encontrado que lo último que se hace en toda obra es la introducción. Aquí Lucas, pues justamente después de haber compilado todo su evangelio, nos quiere mostrar justamente la introducción, el cómo él empezó su evangelio. Por eso lo más interesante en esta introducción es cómo él escribe en orden todo lo que ha recibido de los que han sido persuadidos de los hechos en torno a la persona de Jesús. Es decir, aquí Lucas no recibe todo como de forma desorganizada y lo pone de pronto en un orden cronológico, no. Él quiere ponerlo en un orden de acuerdo a la convicción de los testigos que han tenido esa experiencia de Dios. Por eso su evangelio tiene ese camino tan interesante que es la experiencia desde Galilea hasta Jerusalén, y ya luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de Jerusalén al mundo entero. Qué bueno es poder ver, poder constatar en este evangelio esa llamada a la primera experiencia de Dios. Cómo yo estoy convencido, cómo yo soy persuadido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso lo más importante para el evangelio es siempre tener esa experiencia de Dios.
Por ello se requiere siempre de testigos oculares, es decir, personas que hayan tenido esa experiencia de Dios. Aquí Lucas lo dice justamente desde los que tuvieron esa experiencia de Dios, porque él, recordemos, él no tuvo la experiencia de Dios, es decir, de ese primer encuentro con Jesús como un apóstol o como un discípulo, no. Él recibe la enseñanza de Jesús a través de Pablo. Y qué bueno es que nosotros siempre contemos con esa presencia de los testigos, de aquellos que han visto al Señor, aquellos que ven al Señor en la creación, aquellos que ven al Señor en la vida, en la palabra, aquellos que ven y escuchan la voz de Dios en los signos de los tiempos. Qué bueno es también mirar como Lucas, esos ministros, esos servidores de la palabra, quizás esos diáconos, pero no entendido en el orden sacerdotal del diaconado, sino esos diáconos que se convierten en servidores de la palabra porque siempre leen y comunican las sagradas escrituras. Aquellos que de una manera especial procuran tener ese encuentro íntimo con la palabra del Señor. Siempre que nosotros debemos tener ese encuentro con el Señor, es necesario siempre acudir a su palabra. No es solamente escuchar canciones bonitas, no es solamente escuchar o ver imágenes o videos que digan cosas lindas de Dios, no, es tener ese encuentro con su palabra. Por eso Lucas dice que él ha investigado. El texto original dice seguir a lo largo y al lado. Investigar en la fe es seguir a Cristo a lo largo de su vida y caminando a nuestro lado. Esa es la única manera de investigar en la fe, hacer ese seguimiento, ese camino con el Señor. Investigar es adentrarse en la realidad. Quienes saben de investigación en el ámbito académico reconocen que es fundamental tener el contacto con la población, tener el contacto con el hecho, tener el contacto, tener esa visualización cercana del fenómeno. En este caso, hablándolo en términos de la fe, es simplemente tener ese vínculo de amor con el Señor. No hay nada mejor para una persona enamorada que investigar esos detalles que son importantes, qué le gusta, qué no le gusta, a dónde va, qué hace, con quién vive, etcétera, etcétera. Eso mismo es lo que nos propone Lucas, hacer una investigación llena de amor frente a la persona de Jesús. Por eso este libro está dedicado al más fuerte Teófilo, que en la traducción pues, castellana no se dice el más fuerte, sino ilustre Teófilo, ilustrísimo, excelentísimo. Veamos aquí dos cosas importantes. La primera, que Lucas está escribiendo este evangelio como una obra de reconocimiento para la cultura helenística, es decir, para los griegos. Siempre los informes médicos o que tengan que ver con algún aspecto de la historia se dedicaba a alguien, tenía que ser dedicado a una personalidad importante. Este Teófilo no sabemos quién era, si era un amigo, si era un mecenas de Lucas, no lo sabemos muy bien. Sin embargo, miremos su significado etimológico. Este ilustre Teófilo, Teófilo significa el amigo de Dios, pero si profundizamos más en la palabra, es el amante de Dios, es decir, la persona que ama y busca a Dios. ¿Quién es este Teófilo? Cada uno de nosotros. Tú que te acercas a la palabra de Dios, tú que te acercas a los sacramentos, tú que te acercas justamente a la comunión, allí estás demostrando ser ese amante de Dios, ser esa persona que quiere hacerse cercana a Dios. Qué bueno es que nosotros veamos en este evangelio también una invitación a leer este evangelio de Lucas. ¿Para qué? Para conocer plenamente las enseñanzas recibidas. Conocer plenamente. Este conocer plenamente, el verbo griego nos remite justamente a la experiencia de la intimidad que tiene la pareja, es decir, en la experiencia de la desnudez y del encuentro, allí donde no hay ningún límite, ninguna barrera, ese conocer griego es justamente el que se da en ese encuentro. Qué bueno es que nosotros veamos aquí, desde el punto de vista de la fe, poder quitar todas las barreras que nos impiden conocer a Dios, pero también permanecer libres ante Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios nace justamente de ese encuentro personal, de ese encuentro donde yo me puedo manifestar plenamente como soy para recibir a Dios plenamente como Él es. Por eso este conocer
lleva justamente a profundizar las enseñanzas recibidas. Y qué bonito ver que en el texto original griego, estas enseñanzas recibidas oralmente se resumen en una sola palabra, catequetes, es decir, la catequesis. No hay mejor experiencia para llegar al encuentro de Dios que la catequesis. Y qué bueno que en nuestras parroquias, que en nuestras familias se piense muy bien cómo se hace la catequesis. Démonos cuenta que aquí Lucas no nos propone un compendio de temas. Lucas no nos propone un conjunto de verdades dogmáticas, no. Lucas nos comunica una experiencia del amor de Dios, amor que se hace alegría, amor que se hace misericordia, amor que se hace perdón, amor que se hace oración. Qué bonito es que nuestras catequesis también sean así, son una experiencia de encuentro donde podamos conocer plenamente a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Miremos qué nos propone el Evangelio. Jesús va a las sinagogas. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar de los judíos donde ellos se reúnen en torno a la palabra de Dios. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar una sinagoga sabemos que allí están las sillas ubicadas de forma frontal a la mesa principal, que no es el altar, es el lugar de la proclamación de la palabra. Y detrás de esa mesa está el tabernáculo. Allí se guarda el rollo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús permanecía justamente en ese encuentro con la palabra del Señor. Lucas que nos propone allí que imitemos ese camino de Jesús, acercarnos a la palabra del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Miremos las características que nos dice Lucas sobre Jesús. Primero, Jesús está lleno del poder del Espíritu. ¿Qué significa estar lleno? Cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos alimentamos y ya estamos a tope, decimos usual y coloquialmente, quedé lleno, quedé pleno, quedé satisfecho. ¿Qué significa que Jesús esté lleno del Espíritu? Justamente eso, que Jesús sabe que en su cuerpo, que en su ser, está y reside el Espíritu Santo. Es el nido perfecto para la paloma donde Dios quiere comunicar su amor al ser humano. Qué bonito es que nosotros también podamos confrontarnos a la luz de este texto y podamos decir, mi vida está llena del Espíritu. Por eso Él vuelve a Galilea, es decir, a ese lugar de la primera experiencia con Dios. Al volver a Galilea su fama se extiende por toda la región, sale por toda la región, enseña en las sinagogas y su esplendor es reconocido y es dado por todos. Él en ese recorrido de Galilea acude justamente a Nazaret donde fue criado, es decir, a la experiencia de su familia. Él entra en la sinagoga para hacer la palabra. Él se levanta, es decir, el levantarse sabemos que es un cambio de disposición, es un cambio de ánimo para proclamar la lectura. Aquí tenemos una invitación especial. Cuando yo tomo la Biblia, cuando yo leo el Evangelio del día, cuando yo leo las lecturas, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con respeto, con amor, con decoro? ¿O lo hago como algo que no tiene sentido, como un texto más? Qué bueno es que nosotros veamos en este Evangelio que la palabra merece amor, merece respeto, merece mucha piedad. Por eso implica levantarse, es decir, dejarse llenar de la presencia de Dios y asumirla como un acto de amor. Y él encuentra el volumen de Isaías, que nosotros encontramos perfectamente en el capítulo 61, versículos del 1 al 2. Él lo desenrolla, es decir, lo abre y comienza a hacer la lectura. ¿Qué nos dice Isaías? El Espíritu del Señor sobre mí. Todo mi ser, toda mi presencia pertenece y está consagrada al Espíritu de Dios, a esta fuerza renovadora, a esta presencia que antes estaba aleteando sobre las aguas en la oscuridad al comienzo de la creación, ahora está sobre mí. Eso es lo que nos dice Isaías, porque es el Señor el que me ha ungido. Es decir, el Señor ha hecho una elección. ¿Para qué? Miremos las acciones, los destinatarios y qué consecuencia trae. Primero, anunciar a los pobres la buena noticia. No hay nada peor que una persona pesimista que se ande quejando por todo. Es que eso no vale la pena. Usted más bien deje así que es así que no. La persona que está llena del Espíritu del Señor sabe anunciar buenas noticias.
¿Quiénes son los pobres? No son los que no tienen dinero, no son los que no tienen una casa, no. Los pobres, ¿quiénes son? Aquí en Lucas lo vamos a encontrar muy bien. Son aquellos que depositan su confianza en el Señor. Son aquellos que no se apegan ni se aferran a sus bienes porque confían en la providencia de Dios. Segundo, proclamar a los cautivos su libertad, el dejar ir. ¿Qué significa esto? El cautivo no es solamente la persona secuestrada o la persona que está en la cárcel. No, el cautivo, ¿quién es? Aquella persona que está sometida a un pecado, a un vicio, a una tentación. Es poder decirle a esa persona que está encerrada en su capricho, en su placer, en su oscuridad, vete de allí. Ese no es tu lugar. Allí no está tu dignidad. Allí no está tu valor. Sal de ese vicio, sal de ese pecado, sal de esa situación, porque saliendo puedes ver la luz. Tercero, que los ciegos vean otra vez. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Qué bueno es ver en este evangelio que Jesús nos abre los ojos, y abrir los ojos y ver qué significa la capacidad de reconocer formas, colores, de reconocer el entorno. ¿Qué significa ver? Es la capacidad de tener el contacto con el mundo, con la persona. Qué bueno es que Jesús nos invita en este evangelio a superar el egoísmo. Cuarto, me ha enviado a dar la libertad a los oprimidos. Ya lo hemos dicho anteriormente, el dejar ir. Salte de allí, no te quedes allí. Tu dignidad está afuera, está en el amor del Señor. Y finalmente, proclamar un año aceptable del Señor. Es decir, proclamar el año donde el Señor viene y nos acepta a nosotros. ¿Qué significa el año de gracias? El año del regalo. El año donde el Señor se regala por completo para ti. Y finalmente, ¿qué pasa en esta escena? Jesús enrolla el volumen de Isaías, lo devuelve al ministro y se sienta. El sentarse es la posición de los reyes, de la realeza. Jesús se sienta como ahora el rey, pero no en un término de autoridad o de poder. Se sienta como rey en el sentido que él ahora es el ministro, es el servidor. Y todos los ojos estaban fijos en él. Miremos qué nos dice Nehemías 8. Cuando el pueblo vuelve la deportación de Babilonia, ellos concentran su mirada en la proclamación que hacen Esdras y Nehemías. Y ellos leen y proclaman la palabra de Dios y le explican, y toda la gente lloraba y los miraba fijamente a ellos. Es una evocación justamente de esta escena, la invitación a contemplar a Dios. Y Jesús pronuncia su segunda palabra en este evangelio. Hoy ha sido llevada a plenitud esta palabra. Es hoy, no es en el pasado, no es en el futuro, es hoy, es en este momento. Es el Kairos de Dios el que te invita a ti a llevar a cabo esta palabra de Dios. No esperes oportunidades, hoy es esta oportunidad. Por eso este escrito está en los oídos de nosotros. Este escrito ya no está ahora en el rollo, ahora se queda en nuestros oídos, porque justamente a través de la escucha viene el conocimiento. Volvemos a la introducción del Evangelio, para que conozcas plenamente las enseñanzas que has recibido oralmente. Qué bueno es que pasemos de la escucha a la presencia, y eso es lo que nos dice Jesús hoy en su Evangelio. Para este tercer paso vamos a reconocer en San Gregorio Nacianceno esa capacidad de contemplar, de amar y buscar a Dios insaciablemente. Pidámosle a San Gregorio de Nacianzo que Él nos ayude justamente a tener este encuentro íntimo con el Señor, para que estemos llenos de su Espíritu Santo. Nos unimos entonces a su oración. Alma, ¿por qué tardas? Canta también la gloria del Espíritu. No separes en tu discurso lo que la naturaleza no ha dividido. Temblemos ante el poderoso Espíritu como delante de Dios. Gracias a Él he conocido a Dios. Él que me diviniza es evidentemente Dios. Es omnipotente, autor de dones diversos, el que suscita himnos en el coro de los santos,
el que da la vida a los habitantes del cielo y de la tierra, el que reina en los cielos. Es fuerza divina que procede del Padre, no sujeto a ningún poder. No es hijo, uno solo en efecto es el Hijo Santo del único bien, y no se encuentra fuera de la divinidad indivisible, sino que es igual en honor. Hagamos nuestra contemplación. Volvamos al principio de nuestra experiencia de Dios. ¿Cómo fue esa primera experiencia de fe que tú tuviste? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Quiénes fueron los servidores y testigos que te comunicaron el amor, la alegría, la misericordia del Señor? ¿Tú quieres ser la amante, el amante de Dios? Esa alma que busca a Dios como fin, como principio, como causa y consecuencia de tu vida. ¿Qué enseñanzas has recibido y cuáles estás dando? Ahora mira lo que dice Isaías sobre el Espíritu Santo. Este Espíritu está sobre mí. Es el Espíritu el que conduce mi vida, mis decisiones, mis sentimientos, mis relaciones. ¿Qué debo liberar? ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué situaciones me oprimen? ¿Cuál es esa voz del Espíritu que me dice ya suelta eso? Rencores pasados, remordimientos, experiencias de dolor, pecados, vicios. Pídele al Espíritu que te libere, que te deje salir de allí, para que puedas ver y gozar el rostro de Dios, el valor de las personas que están contigo a tu lado. Y finalmente, deja los ojos puestos en Dios, que tu única mirada sea solamente para Dios. Luego de haber hecho estos primeros 4 pasos, vamos a hacer nuevamente la lectura del Evangelio según San Lucas. Vamos a retomar este texto, lo vamos a leer nuevamente con calma, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Por eso pausamos este subsidio y hacemos la lectura. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y del capítulo 4, versículos 14 al 21. Primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? Respondamos esta pregunta con estas preguntas orientadoras. ¿Qué personajes están presentes? ¿Dónde se realiza la escena? ¿Cómo se presenta el pasaje de Isaías? ¿Qué contiene este pasaje? ¿Qué sucede con Jesús en la sinagoga? Pausemos y demos respuesta. En el segundo paso, la meditación, que quiere decir el texto, respondemos estas preguntas. ¿Por qué Lucas hace una introducción a este evangelio? ¿Qué significa el nombre de Teófilo? ¿Por qué se requiere ordenar los testimonios? ¿Por qué Jesús vuelve a Galilea lleno del Espíritu Santo? ¿Qué sucede en la sinagoga de Nazaret? ¿Qué significa el cumplir hoy el pasaje de Isaías? Pausemos y respondamos. Para este tercer momento de la oración, donde respondo la pregunta ¿qué le digo a Dios desde el texto? Vamos a tomar un pequeño fragmento del Salmo 18, tomando conciencia de estos versos. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. En el cuarto paso, en la contemplación, hagamos un momento de silencio para revivir este encuentro con el Señor, profundizando el texto. ¿Cómo compartimos la experiencia de Dios? ¿Por qué es necesario el contacto con la palabra de Dios? ¿Qué simboliza la profecía de Isaías en nuestra vida? ¿Cómo Jesús cumple hoy la profecía en nuestra vida? ¿Cómo poner los ojos en Jesús? Pausemos y contemplemos. Finalicemos nuestra lección divina comprometiéndonos con una acción. Recordemos que el contacto con la palabra nos lleva justamente a actuar.
Y solamente Dios y el Espíritu Santo y tu conciencia sabrán qué debes hacer para acercarte más al Señor. No olvidemos la invitación constante que hacemos desde este subsidio. Asistamos a nuestro templo, acudamos como Jesús a la comunión con la palabra y los sacramentos. Hagamos oración con la palabra de Dios, saboreémosla, gustémosla. Hagamos nuestra ofrenda, bien sea en el templo o a la persona necesitada. Y finalmente suscríbete y comparte este video para que muchas personas puedan conocer la sabiduría de la presencia del Señor. Recordemos que la palabra se lee, se ora, se celebra y se ve en comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. A todos los que se unen a esta lección divina, muchas gracias. Y les recordamos dejar sus comentarios para seguir fortaleciendo esta relación con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en todas sus actividades y muchos éxitos en su cotidianidad.